Le damos muchas gracias a Dios por su amor, su misericordia. También la pastora Gilda me pidió que le agradeciera a Jorgito, a Lisa, a Génesis, a Mario, que habían podido estar participando también en la alabanza junto con la hermana Nelly. Así que me pidió que le retribuyera los saludos allí también al pastor Adrián, desde allí de Villa Mercedes, que también estaba mirando. El Señor les bendiga, les pague muy ricamente. El Señor les bendiga, hermana Noé, hermana Lisa. El Señor les bendiga, Jorgito. El Señor les bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios puede estar obrando, que Dios puede estar tomando todo eso que le hacemos de corazón para el Señor lo pueda estar recibiendo. El Señor bendiga a Juan, papá de Virgi, que también está viendo. El Señor lo bendiga, lo llene de su gracia. El Señor bendiga a la hermana Eli, la llene de su gracia, la hermana Eli. Gloria a Dios, gloria a Dios. Al pastor Adrián, el Señor lo bendiga. Al pastor Adrián, también Priscila, que está viendo también. La verdad que es lindo alabar, glorificar el nombre del Señor, y más cuando el Señor nos da estas oportunidades de poder hacerlo. Igualmente, Juancito, Dios te llene de su gracia y te bendiga mucho. Amén, gloria a Dios. Desde San Pacho me saluda Juan, así que Dios lo llene de su gracia. La hermana Yamile Garro, desde San Luis, también está saludando. Dios te bendiga, Yamile, el Señor te llene de su gracia. Y bueno, hoy íbamos a empezar en el libro de los Hechos con el capítulo 16, como estábamos trayendo, y acá vamos a ver cómo un joven, que es Timoteo, va a entrar al ministerio, que es discípulo allí, va a entrar al ministerio de la palabra, acompañando nada menos que al apóstol Pablo y a Silas. Qué privilegio de este varón, ¿no es cierto?, Timoteo, en su juventud, tener como mentores, como maestros, a nada menos que al apóstol Pablo y a Silas. Así que mientras nos vamos preparando para esta lectura del libro de los Hechos, en el capítulo 16 vamos a estar viéndolo. Dios te bendiga, hermana Ada, también mi hermana Ada allí en Villa Mercedes, el Señor la bendiga. Mientras nos vamos preparando, vamos a ir buscando una alabanza para ir dándole tiempo a que prepare allí su Biblia, que prepare todo donde tomar nota. Pecador sin esperanza, Jesucristo te amé. Cuando estaba yo perdido, mi Jesús salvóme a mí. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador, más vil y paz le da. Va por él al desmayado, por los montes le guiarás. Aguante en el desierto, Dios te bendiga, pastora Loreta. mucha luz le da. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador, más vil y paz le da.
Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador, más vil y paz le da. Dios bendiga a mi hermana Sonia, también la llene de su gracia. Bien, entonces si ya tiene allí su Biblia a mano, vamos a ir dándole lectura a la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del verso 1 en adelante. Vamos a estar leyendo hasta el verso 10. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado y glorificado sea el nombre del Dios. Vemos aquí cómo empieza el capítulo 16, que es la continuación del capítulo 15, para que nosotros lo podamos comprender cuando dice después llegó. Si nosotros queremos saber el después de qué, tenemos que leer la última parte del capítulo 15, donde habla y dice que, escogiendo a Silas, Pablo salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y por Cilicia, confirmando a las iglesias. Después de confirmar a las iglesias en Siria y en Cilicia, el apóstol Pablo, con Silas ahora, llega hasta Derbe, dice la palabra, y a Listra. Allí en Listra había un discípulo que se llamaba Timoteo. Fíjense en ustedes cómo aquellos hermanos que estaban tanto en Listra como en Derbe como en Iconio no tenían un líder fijo que estuviese con ellos y dirigiese, sino que era necesario que vinieran los apóstoles y le trajeran instrucciones y le dieran instrucciones. Recuerda que salían con la carta, ellos habían venido de Jerusalén con el resultado del concilio. Y iban anunciando y dejando copia de esa carta y testificando qué es lo que se había decidido allí. Esto deja ver cómo el Espíritu Santo gobernaba a todas las iglesias de igual manera. Aunque no estuviesen los líderes, aunque no estuviesen los apóstoles, pero lo mismo el Espíritu cuidaba el rebaño, levantando obreros. Y en este caso podemos ver que cierto discípulo quiere decir que había alguien que trataba de enseñar. Por eso es que había discípulos. Y había varios. Se destaca en este caso uno, que es Timoteo. ¿Por qué se destaca? Por el buen testimonio que tenía este discípulo. Por el buen testimonio se destaca Timoteo. Dice la palabra: había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía
creyente. Ahora vemos que la mamá de Timoteo había aceptado al Señor Jesús. Por eso es que se le denominaba creyente. ¿En quién había creído? En el Señor Jesús. De nacionalidad judía, pero practicante ahora de la nueva doctrina que traían los apóstoles. Por eso es que se le designa creyente. Él era hijo de una mujer creyente, dice, aunque su papá era griego, dice la palabra, pero de padre griego. El nombre indica en griego hijo de Dios. Timo y Teo, ¿no es cierto? Dos palabras, hijo de Dios. Eso es lo que significaba Timoteo en griego. Ahora bien, cuando su papá le pone el nombre, vemos que él verdaderamente, sin saber, estaba como presentando a su hijo ante Dios, porque aquí vemos nosotros cómo el apóstol ve en este muchacho, dice, griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Fíjense en que tan joven como era conocido por los hermanos de Listra y de Iconio. Vemos entonces que trascendía el testimonio de este varón. Y lo notorio es que recuerdan que Pablo y Bernabé se habían separado por causa del joven Juan Marcos, que Pablo no quería llevarlo y Bernabé quería llevarlo. Entonces vemos que el apóstol Pablo no era que no quería a los jóvenes en su ministerio, si no, no hubiese invitado a Timoteo. Todo esto era ordenado porque si Juan Marcos venía con ellos, muy difícilmente hubiese invitado Pablo a Timoteo, porque no tenían los medios cómo viajar y cómo solventar los gastos de todo. Vivían de las limosnas, vivían de las atenciones que hacían, de los trabajos que podían realizar. Mientras más grande fuera el grupo que se movía, más tiempo dependían después para poder moverse de un lugar al otro, porque cada cual debía trabajar y tomaban distintos trabajos. Pablo, por ejemplo, se encargaba de armar, desarmar y reparar las tiendas, las carpas. Esa era la tarea que Pablo tenía. Pero había trabajos que le llevaban 10, 15, 20 días y entonces permanecía en el lugar y predicaba mientras tanto. Si el grupo era muy grande, las tareas iban a consumir más tiempo y no iban a poder andar tan itinerante como se le decía, ¿no es cierto? Porque seguían un itinerario, iban de una ciudad a otra anunciando la palabra. Acá vemos que era costumbre, porque este joven, Timoteo, también era conocido no solo en Listra, sino también dice que daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Vemos que era conocido en los dos lugares, donde Listra era donde él residía, donde él había, si no había nacido, pero era el lugar de su residencia. Entonces, dice allí el verso 3, quiso Pablo que por Timoteo, fuese con él, y tomándole, le circuncidó. Bendito sea el amor del Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo, que estaba en contra de la doctrina judaizante, hace precisamente la circuncisión en Timoteo? Y no hay objeción ni de parte de Timoteo ni de parte de los hermanos. ¿Qué relación tiene? Habían salido de Jerusalén precisamente
por esa cuestión trayendo la carta, que no se debía obligarlo a los hermanos que se circunciden. Pero era tanta la influencia que tenían los judaizantes en las nuevas comunidades cristianas, que para no tener problema, el apóstol Pablo decide circuncidar a Timoteo, porque precisamente sabían todos que su papá era griego. Entonces, recuerdan que habíamos leído y Pedro había dado testimonio de cuán abominable era para un judío tener relación, tener compañerismo con los gentiles. Bueno, la iglesia primitiva guardaba todo eso. Todavía estaban esos que no, pero este era un gentil y Pablo era controvertido. Al apóstol Pablo muchos no lo aceptaban por lo que él había sido y por lo que él practicaba, por lo que él predicaba. Entonces, para no tener problema, circuncida a Timoteo. No le era extraño, porque su mamá era judía y su abuela era judía. Entonces, no es algo que Timoteo dice, ¿por qué hacen esto? Él sabía el significado que tenía la circuncisión. Entonces, vemos que la palabra dice que por causa de los judíos que había en aquellos lugares, no los circuncidó por cumplir la ley, no los circuncidó por dar una doctrina nueva, sino que para que no fueran estorbo los judíos que habrían en ese lugar. Por eso que leemos al apóstol Pablo allí cuando él habla en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 9, del versículo 19 al versículo 23, el apóstol Pablo dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo a todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como que estoy sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Ahí está el motivo, para ganar a los que están sujetos a la ley. Dice también el apóstol Pablo, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Dios te bendiga, hermana Nancy. Vemos entonces el por qué Pablo, precisamente, trayendo cartas y dejando cartas en las iglesias que no era obligación circuncidarse y guardar toda la ley, decide llevar a Timoteo. Pero Timoteo no era circuncidado. Para no tener problema, lo circuncida. Espera que cicatrice Timoteo y después arranca el itinerario. Dice la palabra en el verso 4, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Y fíjense, hermano, este verso que muchas veces pasa desapercibido o pasa poco comprendido. El verso 5, Hechos 16, verso 5. Así que las iglesias, todas las iglesias, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Una vez que eran confirmadas en la fe, aumentaban en número cada día. Se quitó el yugo que querían poner.
el yugo de circuncidarse y guardar toda la ley para ser salvos. Se quitó ese yugo y las iglesias aumentaban, dice, y aumentaban en número cada día, aumentaban en número, en cantidad y en iglesias. Recuérdense que la palabra iglesia, tomada del griego eclesia, designa una asamblea, ¿no es cierto? Un lugar de reunión donde todos tienen algo en común y son dirigidos por alguien. Cada día aumentaban. Fíjense cómo el Espíritu Santo había guiado para que ellos pudiesen tomar esta resolución, los ancianos. Vamos, porque se está acabando el tiempo. Dice el verso 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Es maravilloso ver todo esto y es lindo palparlo, gustarlo, porque guiados por Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios guiaba al pueblo de Israel por el desierto? Cuando la nube quedaba estática, el pueblo armaba campamento. La nube se movía, el pueblo levantaba el campamento y se movía. Ellos acá son movidos por el mismo Espíritu. ¿Deciden ir a un lado? No, el Espíritu no les permite ir. ¿Quieren hacer lo otro? No, el Espíritu no se los permite ir. ¿De qué los libraría el Espíritu en la obediencia esa que ellos guardaban? El Señor nos enseña a cada uno de nosotros de la misma manera a ser obediente al Espíritu cuando el Espíritu nos marque que no debemos hacer algo. Obedezcamos como obedecían Pablo, Silas y Timoteo. Mire, uno puede decir, pero la voluntad de Dios es que prediquemos la palabra y que hagamos. Pero si el Espíritu no lo permite, estemos sujetos al Espíritu. Sujetémonos al Espíritu. No querramos darle órdenes y mucho menos ignorar la orden del Espíritu, mucho menos ignorarla, sino que por el contrario, si el Señor nos dio de su divino y santo Espíritu, Él sabe que estamos capacitados para obedecer al Espíritu, porque de otra manera lo estaríamos contristando, y la palabra nos manda a no contristarlo. Si ellos hubiesen ido, hubiesen contristado al Espíritu. Pero cuando dice la palabra del Señor que atravesando Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y allí es donde el Señor quería mostrarle que donde los precisaba más que en la parte de Asia, más que en Misia, en Bitinia, más los precisaba el Señor en Macedonia, que no perdieran tiempo en esos lugares. En Macedonia los precisaba. Si ellos hubiesen pasado por esos lugares, el enemigo los hubiese entretenido, les hubiese quitado. Pero fíjense en que, así como el Espíritu no se los permitió, después en visión el Espíritu le revela a Pablo, este varón macedonio, como vamos a leer acá, y dice en el verso 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Gloria a Dios, bendito sea el amor del Señor. Eso es andar en el Espíritu. Así era la iglesia primitiva. Hasta acá vimos problemas, conflictos, desacuerdos,
pero si hay algo que tenían que eran obedientes al Espíritu. Obediente al Espíritu. El Espíritu decía no, era no. El Espíritu decía no vayan, no prediquen en ese lugar, no vamos, no predicamos en ese lugar. Hay que ser obediente. Hay que ser obediente al Espíritu para tomar victoria. Eso es lo que por ahí muchas veces nos olvidamos y entonces creemos nosotros que el poder de Dios ha menguado, cuando en realidad lo que ha menguado es nuestra obediencia a la palabra del Señor. Dios nos ayude y nos haga obediente a su palabra, nos dé la fuerza para ser obediente a la palabra del Señor, porque el poder de Dios no ha menguado. Es el mismo poder que cuando creó todas las cosas. Hasta el día de hoy la creación del Señor sigue marchando y obrando como el Señor dispuso. Que los mares no pasen, le fijó límite. Que la nieve se forme en el cielo y descienda, sigue haciendo así como el Señor lo hizo. Lo hizo así, lo dijo así, va a ser así. Nosotros podamos ser tan obedientes como lo es la naturaleza al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Allí va a estar nuestra victoria. Allí va a estar nuestro crecimiento espiritual. Si nosotros no obedecemos, no podemos crecer. Si no vamos adquiriendo, recordemos cuando íbamos a la escuela. Si no aprendíamos, no pasábamos de grado. Siempre íbamos a estar allí en primer grado. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que aprendamos. Una vez que aprendamos, entonces aprendamos, estamos hablando de obedecer, hermano, estamos hablando de obedecer, que aprendamos a obedecer para que no creen confusión, que diga, pero yo hace poquito que me convertí, todavía no sé de la palabra del Señor. No, estamos hablando de obedecer a lo que el Señor manda. Por eso es que acá lo deja bien claro todo esto. Y cuando el Señor muestra en visión, ¿por qué no hay visiones ahora? Porque no hay obediencia. ¿Por qué no hay sanidades, milagros? Porque no hay obediencia. ¿Por qué no hay esas profecías? Porque no hay obediencia. Entonces el Señor a quien no le obedece no se va a manifestar, porque eso sería crear confusión. Por eso el Señor le dejó bien claro a la mujer samaritana. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que quiere, obediencia al Señor. Bueno, hermanos queridos, esto ha sido lo que hemos aprendido en esta noche, de ahí de el Evangelio en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, del verso 1 al 10. Ahora vamos a estar bendiciendo al pueblo como Dios manda que su pueblo bendecido, que su pueblo sea bendecido. Dios dijo que así se debía bendecir el pueblo. Y si estamos hablando de obediencia, debemos obedecer. Y el Señor hará, porque la última parte de la bendición que da, ahí lo explica justamente en el verso 27, Números, capítulo 6 y verso 27, dice la palabra que después de la bendición, dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Con la bendición se pone el nombre sobre los hijos de Israel. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, para ser bendecido es necesario que el nombre del Señor sea puesto sobre los hijos de Israel. Y eso es lo que hace precisamente esta bendición. Jehová, ahí va el nombre, te bendiga y te guarde. Jehová, ahí va el nombre, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová, ahí va el nombre, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermano, hermana, oyente, ha sido bendecido como Dios manda. Reclame, Señor, han puesto sobre mí tu nombre en esta noche, así que bendice mi vida, Señor. Para honra y para gloria de mi Padre Celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos estaremos viendo, Dios mediante, en el día de mañana. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a los hermanitos de allí, de Villa Mercedes, de San Luis, a los hermanos de aquí, de Molde, que estuvieron acompañándome en esta hora, a los hermanitos de San Luis, si ya vieron o no, el día domingo, la prédica va a ser a las 16 horas, porque a las 17 con el hermano Nahum también hay que estar trayendo un estudio sobre Colosenses, que él ha pedido que se traiga, y el próximo domingo sobre el libro de los Hebreos. Así que por eso es que les anuncio también de que el día domingo, a partir de las 16 horas, vamos a estar trayendo la prédica. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en el día de mañana.